Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mis niños, el día de hoy vamos a hablar sobre dos temas muy importantes, muy sencillos, pero al mismo tiempo hay que prestarles mucha atención porque se torna un poco complejo. Entonces, el primer tema que vamos a tratar es el ángulo. ¿Qué es un ángulo? El ángulo es la unión de dos segmentos o dos líneas y esas líneas, la de base y la que se abre, se llaman lados. Ahora, esta línea se va a unir acá con la siguiente línea, la que se está abriendo. Esto, ese punto de unión, se llama vértice. Entonces, al abrirse estos dos lados, estas dos líneas, en el centro se va a formar un ángulo. Ese ángulo es el que nosotros vamos a calcular y vamos a llamar como grados, ¿sí? Entonces, ¿cómo se miden los grados de un ángulo? Para ello es necesario utilizar un transportador. ¿Qué es un transportador? El transportador es una herramienta, es como una regla similar, pero en forma circular. Esta es como una cruz, ¿cierto? Se divide en una cruz en cuatro partes. Entonces, en la primera encontramos grado 0. Luego encontramos en el centro, en la parte de arriba superior, encontramos 90 grados. Luego 180 grados y en la tercera parte encontramos 270 grados. Si, por ejemplo, nuestro ángulo inicia acá en 0 grados, pero entonces en vez de estar acá, gira, ¿qué pasa? Se convierte y si llega acá donde está el 0 grados y se da todo el giro, prácticamente este ángulo tendría 360 grados. Ahora, cuando hablamos de los tipos de ángulos, nos referimos al ángulo agudo, recto, obtuso, nulo, llano, cóncavo y completo. Entonces, el ángulo agudo es cuando sus grados son menores o inferiores a 90. Cuando hablamos del ángulo recto es cuando decimos que los grados son 90 exactos. Ni 91 y tampoco 89, no. Exactamente tienen que ser los 90. Ahora, cuando hablamos del obtuso, estamos diciendo que el ángulo es mayor a esos 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que lo sobrepasa. Ahora, cuando nuestro ángulo no sobrepasa, digamos, ambos segmentos se encuentran en el mismo lugar, es decir, no se encuentran aquí arriba, sino se encuentran igual, ¿sí? En el mismo lugar. Estamos diciendo que es un ángulo nulo, un ángulo que mide 0 grados. Ahora, cuando hablamos del ángulo llano, es porque nuestro ángulo mide 180 grados. No mide 179 y tampoco mide 181. Mide exactamente los 180 grados. Ahora, cuando hablamos del ángulo cóncavo, prácticamente estamos diciendo que el ángulo es mayor a los 180 grados. Entonces, se va a formar tipo, es algo similar al ángulo obtuso, pero en vez de llevar su otro lado hacia arriba, su va a estar es hacia abajo como su lado, ¿sí? Ahora, cuando hablamos del ángulo completo es lo que yo les decía. Iniciamos en el ángulo 0, pero ese otro ángulo que se va abriendo va dando el giro, 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 hasta volver al sitio inicial. Entonces, ahí sí serían los 360 grados. Un ejemplo acá. Entonces, como nos damos cuenta, este es el lado de inicio. Entonces, sería 10, 20, 30. Estos 30 grados quieren decir que es un ángulo agudo porque es menor de los 90 grados. En un caso que nosotros necesitemos, por ejemplo, medir, necesitemos hacer un ángulo, pero si nosotros, por ejemplo, no tenemos
el transportador, no nos vamos a complicar la vida. Es muy sencillo, muy fácil, muy práctico, porque hay una página en internet que se llama GeoGebra, que es un transportador virtual. Entonces, por ejemplo, este es nuestro transportador y vamos a mover sus lados. Entonces, decimos que acá, por ejemplo, tenemos un ángulo agudo. Aquí tendríamos un ángulo recto. Acá, listo, acá. 90, como se dan cuenta, aquí en el ángulo, dice 90 grados. Ahora, si continuamos, esto sería un ángulo de 142 grados y sería un ángulo obtuso. Aquí sería un ángulo de 180 grados. Por lo tanto, sería un ángulo llano. Aquí tendríamos un ángulo cóncavo, que sería un ángulo mayor de los 180 grados. Y si mi otro lado, mi otro extremo, vuelve aquí al punto inicial prácticamente, como se dan cuenta, da todo el giro, por lo tanto sería un ángulo completo, que tendría unos 360 grados. Bueno, si decimos que es un ángulo nulo, pues estaríamos acá, 0. ¿Listo? Mira aquí cómo se ve, 0. Ahora, mis amores, de los ángulos vamos a pasar a los polígonos. Cuando hablamos de los polígonos estamos hablando de una superficie plana que no tiene, que no se, digamos, plana como tal, como una hoja plana, ¿cierto? Y que tiene todos sus bordes rectos. Mire, recto, recto, recto. Ok. Bueno, resulta que los polígonos se clasifican según sus lados. Entonces, cuando hablamos de los polígonos de 3 lados, estamos diciendo que son los triángulos. Pero los triángulos, hay 3 tipos de triángulos. Encontramos los equiláteros. Los equiláteros son aquellos triángulos que tienen todos sus 3 lados iguales. ¿Sí? Encontramos los isósceles. Los isósceles son aquellos triángulos que tienen solamente 2 lados de sus lados iguales y otro que es menor o mayor. También encontramos el escaleno. El escaleno es el triángulo que tiene todos sus lados desiguales. Ningún lado es igual, ni mide lo mismo. También encontramos los cuadriláteros. Los cuadriláteros son de 4 lados. Encontramos el cuadrado, que tienen todos sus lados iguales, el rectángulo, que tiene todos sus lados iguales, y el rombo, que es igual que el cuadrado, pero entonces lo giraron, ¿sí? Está como en forma, ¿cómo les digo? Vertical, por decirlo así. Lo pusieron como parado. Ahora, cuando hablamos del pentágono, estamos hablando de 5 lados. Este no se clasifica así como el cuadrado y como el triángulo. Simplemente estamos diciendo que son 5 lados. Pueden ser iguales o diferentes. Únicamente tienen que ser 5 lados rectos. Ahora, cuando hablamos del hexágono, estamos hablando de 6 lados iguales. ¿Sí? 6 lados. Luego hablamos del heptágono, que son 7 lados iguales o 7 lados rectos. Después hablamos del octágono, que son 8 lados. Luego del enágono, que son 9 lados. Y por último, el decágono, que son 10 lados. Hasta ahí lo vamos a trabajar, ¿listo? Pero resulta que estos polígonos tienen partes, al igual que los ángulos. Entonces, uno de sus lados, perdón, los segmentos, que son las líneas rectas, se llaman lados, ¿cierto? Que son estas líneas azules. Ahora, estos puntos de unión entre los vértices, que están de color rosado, se llaman vértices, porque son los puntos de unión, ¿sí? Ahora,
Esta curva que se forma entre estos dos lados se llama ángulo. Ahora, un radio es cuando nosotros trazamos una línea de un extremo al centro, ¿sí? Iniciando de un vértice. Tiene que ser específicamente de un vértice al punto central de la figura. Cuando hablamos de la diagonal es porque estamos hablando de, de unir una punta, o como les digo, trazar una línea de un vértice que se encuentra en la parte de abajo, o sea, inferior de la figura, con otro vértice que se encuentra en la parte superior, o sea, en la parte de arriba, de tal manera que sobrepase toda la figura. Ahora también encontramos la apotema, y la apotema sobre todo lo utilizamos en polígonos regulares. Entonces, la apotema nace del centro de un lado al centro de la figura. Listo, mis amores, entonces espero que me hayan entendido, que haya sido muy específica con este tema. Listo, mis amores, entonces si hay alguna duda, alguna pregunta, la aclaramos la próxima clase. Espero que todos me hayan entendido. Gracias, mis niños, que tengan una feliz tarde.